La fe viene como resultado de oír la palabra de Dios. Betania les invita a escuchar el siguiente audiomensaje. Esperamos sea de bendición. Buenas tardes, para nosotros es una gran bendición, para mi esposa, para mis hijas y para mí, poder compartir en este día la bendita palabra del Señor. Sucedió algo con nosotros el 1 de marzo, tuvimos un accidente, pero Dios nos guardó. También guardó al hermano que iba con nosotros, y lo digo porque no había tenido la oportunidad y es una buena ocasión para volverlo a repetir. Y siempre que tengamos oportunidad, tenemos que hablar de las grandezas y las maravillas que Dios hace con nosotros. En estos días que recordamos la pasión y la muerte de nuestro Señor Jesucristo, quiero compartir acerca de la última parábola que Él da afuera de Jerusalén. Le está hablando a sus amigos y no a sus enemigos. El Señor Jesús tuvo unos enemigos acérrimos, y eran los escribas y los fariseos que controlaban el templo. Pero Él está hablando ahora con sus amigos en el Evangelio según San Mateo capítulo 20, y dice así: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre padre de familia. Vamos a decir el terrateniente, que salió por la mañana a contratar a obreros para su viña. Dice el versículo 2, casi para terminar, no, el 3, iniciando, saliendo cerca de la hora tercera. Primero salió a las 6 de la mañana, después salió a las 9 de la mañana. Y les dijo: y también vosotros a mi viña. Salió otra vez cerca de la hora sexta. La hora sexta en el horario judío son las 12 del día. E hizo lo mismo, salió, fue a donde estaban los trabajadores que esperaban ser contratados y contrató a algunos. Y saliendo otra vez cerca de la hora 11, en el horario judío eran las 11, halló a otros que estaban, versículo 6, halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: y también vosotros a la viña y recibiréis lo que es justo. Termina la parábola diciendo en el versículo 16: así los postreros serán primeros y los primeros serán postreros, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Yo quiero hablar acerca de esto que siempre ha impactado mi vida, esta parábola. Es la parábola que el Señor Jesús tiene para los de la última fila, para los que han crecido sin papá o sin mamá, han crecido discapacitados, los últimos de la fila, los que se sientan hasta atrás en el salón de clases, los que creen que no hay una oportunidad para ellos. A mí me encanta cuando la palabra del Señor cita desde Isaías que el reino de los cielos se había acercado y que los enfermos iban a sanar. Dice la palabra del Señor en el capítulo 6 de Isaías: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, pero sobre todo a publicar el año de la buena voluntad de nuestro Dios. ¿Sabe qué quiere decir esto? Que siempre hay un lugar para las personas que sienten que no tienen lugar en la vida, que hay un lugar para las personas que creen. Por ejemplo, una dama entregó su corazón y se enamoró de un muchacho y tuvieron hijos, y después él encontró otra compañera y se fue y la abandonó, y ella queda sola con el amor hacia los hijos y con la responsabilidad. Y para ella cree que el cielo y la tierra se juntaron y ya no hay lugar para ella. O el hombre que se queda en la empresa y va escalando a través de muchos años,
Y cuando llega a estar a punto de la cumbre y a punto de que lo asciendan al lugar más importante de la empresa encuentra a un joven apuesto, con mayor conocimiento, y él queda desechado. Él queda en la última fila. O como el muchacho que es tartamudo y cree que no hay otra oportunidad. En este caso usted puede escoger la frase por un poquito. Muchos de ustedes por un poquito lo podríamos haber logrado. Nos quedamos en la maceta. Somos maceta para la gente que no nos estima. ¿Es su caso? Escuche, Dios tiene una atención especial para los olvidados, para los últimos de la fila. El Dios de la Biblia, el Dios que habla de Jesucristo, nos habla de ese amor incondicional, de ese amor único que Dios tiene por nosotros. Cuando el Señor Jesús estuvo en la tierra, Él habló de esta parábola. Y quiero hacer énfasis en esto. Se lo está hablando a sus amigos, a sus discípulos. A mí me impresiona cuando le dijo a Natanael: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Fue impresionante. Natanael se había conservado, esforzado, había pagado sus impuestos, había pagado sus deudas, era esforzado, había cuidado de su esposa, de sus hijos, era esforzado y nadie lo notaba. ¿Quién dice que nadie lo nota? ¿Quién dice que no están al pendiente de nosotros? Un amigo citaba hace un tiempo y decía: siempre nos están tomando la medida. Esta parábola es como el rey David, como José que estuvo vendido por sus hermanos. Sus hermanos lo vendieron y los ismaelitas lo vendieron. Y entonces llegó a la casa de Potifar. Se supone que Potifar era el encargado de la cárcel de la gente más mala de Egipto, y él era el patrón de José. Y un día la esposa de Potifar le hace un 4 a José, se queda solo, y ella quería dormir con él, pero él no quiso. Él dijo: si tu amo me ha confiado todo, solo tú, no te debo tocar y no te voy a tocar. ¿Y cómo voy a pecar contra mi amo y contra Dios? Y entonces va a la cárcel, porque una mujer le levanta un falso, va a la cárcel. ¿Y cuántas veces nosotros hemos sufrido porque alguien se atrevió a levantarnos un falso, porque alguien dijo algo que no era correcto de nosotros? Pero nosotros tratamos de obedecer al Señor en todo lo que podemos y nos esforzamos por obedecer al Señor, y parece que nadie se da cuenta. Pero un día José fue llamado por Faraón y José le revela el sueño. Y lo mismo con David. Y cuando nosotros oímos a Cristo hablando con sus amigos, nosotros podemos imaginarnos cuando los leprosos se acercaban a Jesús y Él le tocaba la piel. Tal vez tú no sabes, pero la piel de un leproso tenía llagas, tenía pus, olía mal. Y Él los tocaba, ponía su mano sobre los ciegos y los sanaba. Puso su brazo sobre Zaqueo, el chaparrito, y le dijo: es necesario que hoy entre en tu casa. ¿Qué trata de decirnos? Una y otra vez. Dios tiene una atención especial por los olvidados. Lo que la sociedad desecha, Dios los toma. Lo que el mundo desecha, Dios lo toma. Por esto Jesús contó la parábola de los obreros de la viña. Es la primera historia de la última semana. Es la última parábola que contará antes de entrar en Jerusalén, porque cuando Él entre a Jerusalén será un hombre marcado. Yo he puesto mucha atención en los evangelios cuando dice que Él por estos días afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Había un propósito en Jerusalén. Judas quería que Cristo combatiera a los romanos. Cristo combatió a Satanás y le quitó el aguijón que tenía sobre nosotros. No combatió contra los romanos, combatió contra Satanás.
Y a mí me encanta este versículo de la palabra del Señor que se encuentra en el libro de Hebreos. En el libro de Hebreos nosotros encontramos al apóstol escribiendo por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también. Estoy en Hebreos 2, versículo 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Fíjate, hay dos puntos bien importantes aquí. Uno, y tenemos que diferenciarlo. Satanás fue creado por Dios. Usted debe preguntar si Dios creó a Satanás, ¿cómo se le ocurrió esto? Bueno, no lo creó para ese propósito. Él era un querubín, él era el querubín protector. Pero ¿sabes qué dijo él? Subiré, me sentaré, seré, yo. ¿Sabes que el problema más grande de este tiempo, en este momento, es la persona que piensa en sí mismo? No piensa en el esposo, en la esposa, no piensa en el hijo, en la hija, no piensa en el prójimo, piensa en yo. Dice el apóstol Pablo, amadores de sí mismo. Y dice la palabra del Señor que Cristo se humilló hasta la forma de hombre, y estando en la forma de hombre, voy a seguir leyendo, dice, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. El Señor afirmó y citó que nadie le quitaba la vida. Él tenía poder para dar su vida y poder para volverla a tomar. Sigue diciendo Hebreos capítulo 2, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino socorrió a la descendencia de Abraham. Nosotros es a los que socorrió, y nosotros tenemos que visualizar. Por eso, hermanos, amigos, yo les invito a leer más la Biblia. Es la palabra de Dios. Sabes, hay una escena que tú y yo nunca debemos pasar por alto. Y dice la palabra del Señor que sacó de María Magdalena 7 demonios. Y nosotros encontramos que esta mujer quiso tocar. Esta mujer que nosotros suponemos y podemos tal vez afirmarlo, que se dedicaba a una labor inconveniente, imprudente, pero nunca había conocido a alguien como Jesús, nunca había conocido a alguien como Él. Yo tengo un escrito apócrifo. Apócrifo quiere decir que no está en la Biblia, donde un hombre le escribe a Zaqueo y le dice, tal vez yo te lo lea la próxima vez, se parece, Jesús se parece a nadie, nadie es como Él. Junto a Él todos estamos enfermos, junto a Él todos estamos manchados, junto a Él todos necesitamos perdón. Dios tiene una especial atención para los olvidados. Lo que el mundo desecha, Dios lo toma. Es la última parábola que el Señor está contando a sus amigos. Un hombre rico, un terrateniente, necesita obreros para su viña, y entonces sale a las 6 de la mañana y contrata con ellos un valor, un precio por su labor, y después sale a las 9 de la mañana y contrata otros, después sale a las 12 del día, y es por lógica, no tienes que echarle mucho al asunto ahí para entender que pues primero se fueron los más robustos, los que se veían más sagaces, los que brincaron más rápido, los que subieron a la camioneta de un salto, y después, bueno, ya los hombres maduros, pero que todavía conservaban. Y dice que fue a las 12 del día, fue a las 3 de la tarde, el grupo se iba reduciendo. Quedaban los más delgados, los más bajitos, los más ancianos. Quedaban lo que la mayoría desecha. Pero regresó a las 5, a la hora 11, a las 5 de la tarde.
¿Cuál es el énfasis? ¿Cuál es la idea que Jesús tiene para nosotros? 5 de la tarde, escuche, ¿qué hace un trabajador esperando que alguien lo contrate a las 5 de la tarde? Tiene una familia que alimentar, tiene hijos que alimentar, tiene deudas que pagar, pero él está esperando misericordia. Y te lo digo porque tú y yo somos esos obreros contratados a las 5 de la tarde. A mí mucha gente me auguró, me profetizó que me iba a ir muy mal en la vida. Y yo recuerdo a un gran hombre de Dios, el hermano Cesario Ramírez, un siervo de Dios. Estaba en el Estado de México y me dijo: Elí, acompáñame a comprar algo. Y entonces yo lo acompañé. Y mientras íbamos caminando a la tienda, él me dijo: ¿sabes que un día tú vas a servir a Dios? Y yo lo vi, yo dije: este hombre no es de Dios, porque no sabe con qué demonio está hablando. Porque mi vida aparte de Cristo fue una miseria, una desgracia. Pero como dice un amigo mío, el buen pastor me buscó. Me buscó. Y un día me encontró y me invitó. Y yo acepté la invitación para ir con él. Los últimos de la fila. Los que parece que ya no tienen esperanza. Son trabajadores torpes, sin preparación, sin mucho que ofrecer. El último peldaño de la escalera. Depende de un patrón misericordioso que les dé una oportunidad antes de que anochezca, igual que nosotros, como nos encontró. ¿Por qué nos llamó? Porque necesitaba nuestra inteligencia. Por favor, no me lo diga. ¿Por qué nos llamó? Porque necesitaba nuestro dinero. No me haga reír. Él es el dueño del oro y la plata. ¿Por qué nos llamó Dios? ¿Cuál fue el propósito? ¿Me comprende? Fuimos llamados por la misma razón que los obreros de las 5 de la tarde. Usted y yo somos obreros de las 5 de la tarde, obreros migrantes y sin empleo, pero sobre todo, sin futuro. Aquí está mi esposa, y mi esposa recuerda cuando yo en Cancún tenía una idea de comprar un terreno grande y hacer un orfanatorio. Era el año 89, 88 o 87. Pero no compré ningún terreno en Cancún. Pero ahora, por la pura misericordia de Dios, Dios nos ha prestado 6 hectáreas. Y en estas 6 hectáreas tenemos sueños grandes, sueños maravillosos, Betania y su servidor. Y esto lo he compartido con usted. A raíz de esto, he tratado de aprenderme algo de la palabra del Señor, la Biblia. Y dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 1, versículos 5. El 4 dice: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha. Ese es el propósito de Dios. Usted dice: cuando yo esté en el cielo, no. Él comienza aquí, te empieza a limpiar, te empieza a hacer una nueva criatura, y hasta que en esta vida tú conozcas mucho de Él, más de Él, y vas a anhelar estar con Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el dinero que encontró en nosotros, según la inteligencia que encontró en nosotros, y que se te quede marcado esto para la eternidad, según el puro afecto
de su voluntad. Se fijó en ti, se fijó en mí, porque quiso hacerlo. Quiso hacerlo. Un día Él me invitó, un día Él me llamó, y tú vas a decir, ¿y cómo sabe que me ha invitado? ¿Cómo sabe que me ha llamado? ¿Estás escuchando esto? Seguro lo está haciendo. A mí me habló de una manera así bien curiosa. Fue en un sueño así como sin sentido, digámoslo. Pero Él me habló y yo sabía que era Él. Y tú sabes cuando es Él. Y tú sabes cuando te está invitando. Y yo acepté la invitación. Y si Dios quiere, este año Ceci y yo cumplimos 40 años de casados con nuestras 3 hijas, sirviendo al Señor. Y qué bueno que Dios nos ha bendecido y nos ha ayudado. Padre, esa palabra quede en los corazones, no en la mente solamente, en los corazones. Hay personas que saben mucho de religión, pero nunca te han conocido. Permite, Espíritu Santo, redarguye el corazón. Sálvanos, vuélvenos a ti. Visítanos, visita esta viña, la viña que tú plantaste, el renuevo que para ti plantaste, Dios. Visítanos, como dice ese precioso versículo del Salmo, y no volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti. Somos tu pueblo, somos tu bendito pueblo. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos. Para más recursos como este, visiten nuestro sitio web betaniaiglesiacristiana.com. Dios les bendiga.